Estábamos hablando hasta el momento de que existen dos zonas en el sistema vascular renal que tienen gran cantidad de resistencia. Estábamos hablando de la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y tenemos que empezar a hablar un poquito de estos dos vasos y un poquito de su relación con el comportamiento de la nefrona en general. Entonces, vamos a empezar con algo que se le llama autorregulación. Esta autorregulación del tono de estos vasos tiene que ver con uno de estos dos procesos que estábamos mencionando. Entonces, estos vasos, la arteriola aferente y la arteriola eferente, tienen algunas características importantes. ¿Cuáles son los tipos de autorregulación que existen? A grandes rasgos son dos: el reflejo miógeno, que ustedes ya deberían de dominar hasta cierto punto. Los que no, pues los invito a repasarlo. Y algo que se llama retroalimentación túbulo-glomerular. Entonces vamos a hablar de estos dos mecanismos un poco para que empecemos a comprender cuáles son las funciones de esta arteriola aferente y arteriola aferente y eferente en el funcionamiento de la nefrona. Entonces empezaremos por el reflejo miógeno. Ustedes saben ya hasta ahorita que una de las zonas donde hay gran cambio en la presión es en la arteriola aferente, ¿no? La arteriola aferente inicialmente recibe 100 milímetros de mercurio, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta de la arteriola aferente a recibir tanta presión? Bueno, es donde entra aquí el reflejo miógeno. ¿Qué significa esto del reflejo miógeno? Podemos ver aquí una comparación entre el músculo liso de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. ¿Cuál tiene más músculo liso? A grandes rasgos podemos ver en la parte exterior, ¿sí?, de estas arteriolas, que la arteriola aferente es la que tiene más músculo liso. ¿Y eso qué importa, no? O sea, ¿qué importa que tenga más músculo liso la arteriola aferente? Bueno, al llegar gran cantidad de volumen con gran cantidad de presión, ¿sí? Llega volumen ejerciendo mucha presión. Llega volumen ejerciendo mucha presión. ¿Cuánta presión vimos con la que llegaba la arteriola aferente? Hasta 100 milímetros de mercurio. Esos 100 milímetros de mercurio serían dañinos contra los capilares. Capilares que no tienen mucho músculo liso, que no tienen mucho tejido conectivo, que en realidad no tienen músculo liso. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esta arteriola aferente? Bueno, cuando llega a ese volumen que ejerce gran presión contra las paredes, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a ver este agrandamiento, ¿no? Tenemos aquí un dibujo más grande, ¿no? Entonces tenemos aquí una célula del músculo liso, y cuando llega la sangre ejerciendo gran cantidad de presión, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esa célula del músculo liso se estira, ¿sí? Y al estirarse, se abren canales en la superficie del músculo que dejan entrar cargas positivas, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar al músculo? Se despolariza. Entonces, este músculo se despolariza. Y al despolarizarse, ¿cuál va a ser la respuesta de este músculo liso que rodea a la arteriola aferente? Bueno, disminuir el tamaño del vaso, ¿sí? Disminuir el tamaño del vaso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, al disminuir el tamaño del vaso, ¿qué le va a pasar al radio? Disminuye el radio. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Aumenta la resistencia. Entonces ya comprendemos uno de los mecanismos que pudiera aumentar tanto la resistencia en esta arteriola aferente, porque como vimos hace rato, en la arteriola aferente hay un gran cambio de presión. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia. Ok. Si la sangre llega muy fuerte, con mucha presión, ese vaso va a tratar de protegerse con una vasoconstricción importante. Ya vimos el mecanismo. Bueno, existe otra forma en la que se lleva a cabo este balance, ¿no? Entonces, también cuando está llegando la sangre con mucha presión, ¿sí? Vamos a hacer la línea un poquito más gruesa. Está llegando la sangre con mucha presión. Aquí
por la arteriola aferente, bueno, antes de que suceda el mecanismo anterior o al mismo tiempo que suceda el anterior, hay mucho filtrado, ¿no? Llega la sangre con mucha presión. Y entonces hay mucha presión en esta zona, por lo tanto hay mucho filtrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ese filtrado pues, tiene mucho sodio, ¿no? Entonces va a haber mucho filtrado, va a llegar mucha cantidad de sodio. ¿A dónde? A una zona especializada de los túbulos que se llama mácula densa. Esa mácula densa, ¿dónde está? En el inicio del túbulo contorneado distal, ¿verdad? Entonces, esa mácula densa, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la secreción de unas sustancias. Al detectar gran cantidad de sodio en los túbulos, va a aumentar la secreción de unas sustancias, como lo son, una disculpa, adenosina. También aumenta la producción de ATP. Y estas sustancias van y producen el mismo efecto, ¿no? Vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces hay dos mecanismos por los que se lleva a cabo esta autorregulación. Uno es el reflejo miógeno que ya mencionamos, ¿no? Mucha presión distiende a esos vasos, que al mismo tiempo distiende al músculo liso, entra calcio, entran iones, vasoconstricción. Otro mecanismo es el balance túbulo-glomerular. Se filtra mucho sodio, llega mucho sodio a la mácula densa, al llegar mucho sodio a la mácula densa, se manda una señal del tipo parácrina que le va a avisar a estas células que se tienen que vasoconstricción. Entonces podemos ver dos mecanismos importantes que ayudan a la autorregulación renal. Y bueno, en el siguiente video vamos a hablar un poquito de cómo este radio de estos ambos dos vasos, arteriola aferente y arteriola eferente, influyen sobre esta presión. Muchas gracias por su atención.